Yo le llamo el tema fácilmente para que fuese habitada la creó. Y vemos aquí en la pantalla, vemos una foto que fue tomada desde la sonda Cassini, desde Saturno. Cuando estaba pasando por Saturno, miró hacia atrás y vio a estos dos puntos. Y estos dos puntos es la Tierra y la Luna. Así se ven desde el espacio. La verdad que cuando consideramos el espacio vacío, es la mayoría. Lo que hay solamente en espacio ocupado es muy, muy, muy poco. Pero esta es la Tierra y la Luna. Y cuando se veía esto años atrás, se hacían este tipo de opinión. Paul Sagan llamó a la Tierra, cuando vio este punto, un punto azul pálido. Le llamó una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. Tal cuando ven por la ventana que entra el sol y se ven esos puntitos así, la partícula de polvo, así veía a la Tierra. Pero queriendo decir también que era insignificante. Y también este señor que les presenté ayer, Richard Dawkins, el escritor sobre evolución y ateo y naturalista, le llamó a la partícula minúscula, lo llamó a la Tierra una partícula minúscula en la grandeza del continuum infinito. Medio grandilocuente las palabras, pero una partícula minúscula, una cosita así, una Tierra promedio, una Tierra que no tiene una importancia en un sol mediocre. Más o menos esas eran las expresiones que se usaban en ese tiempo. Pero vamos viendo qué nos dice la escritura. En efecto, Job 12, del 7 al 9, en efecto pregunta por favor a los animales y te enseñarán, y a las aves del cielo y te lo informarán. O habla a la tierra y te enseñará, y a los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Este es un desafío que le hace Dios a Job. Dice, a ver, míralos a ellos. Ellos son los que te van a informar, lo que te van a enseñar, lo que te van a contar. Y ahora, yo normalmente esto lo enseño para la parte biológica, pero ahora vamos a hablar de la tierra. La tierra te va a enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar la tierra? La obra de Dios, justamente, cómo ha sido creada y hecha por este Dios maravilloso. Y vamos a tratar ahora una serie de declaraciones de físicos de nivel mundial. Y el primero, el doctor Michio Kaku, japonés, por supuesto, físico teórico y futurista. Dice, es muy sorprendente descubrir cuántas de las constantes universales que nos son familiares están en una estrecha banda que hace la vida posible. O sea, esas constantes universales han sido ajustadas exacto, en la medida justa para que haga posible la vida. Si una sola de estas fuese alterada, se cambiase, nunca se formarían estrellas, el universo se esparciría, el ADN no existiría, la vida como la conocemos sería imposible. Es decir, todo el universo está sintonizado extremadamente fino para así permitir la vida, porque la vida puede existir. Y sin ello no habría vida, no habría plantas, no habría química, no habría, y no habría la existencia de seres vivos como somos nosotros. Cada constante universal, cada constante física está sintonizada dependiente de las otras, o sea, van interrelacionándose. La constante y valores no están determinados por las leyes de la naturaleza, porque han sido establecidas independientemente de las leyes físicas. Es como que tuviéramos una cabina de una nave espacial. Esta es una cabina real de una nave espacial, donde tenemos N controles, una cantidad enorme, enorme de controles que hay que mantener en un vuelo interespacial. ¿Y qué es lo que es esto cuando lo comparamos? Tenemos justamente todas estas constantes universales, leyes físicas que se tienen que cumplir y tienen que tener valores exactos para que la nave llegue a destino. ¿Cuáles son estas? La razón de masa protón-neutrón, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, las fuerzas gravitacionales, el nivel de CO2 de la atmósfera, suma y suma y suma diferentes constantes universales que habitualmente no son conocidas. Hay mucha, mucha física que no conoce el común del estudiante, digámoslo así. Todas estas cosas son de un desarrollo bastante más elevado. Por ejemplo, acá tenemos una lista, la velocidad de la luz es una constante que es muy importante, la constante magnética, la constante eléctrica, las constantes de Newton, las constantes de Planck. Todas estas van definiendo procesos físicos químicos.
que son sumamente importantes. Por ejemplo, hay una que ya más conocida que es la ley de gravedad. La fuerza de atracción entre dos cuerpos de dos masas, masa 1 y masa 2, se rige por esta ley, por esta fuerza igual G multiplicado por M1, M2, dividido por la distancia entre las dos al cuadrado. Esa es una ley que se cumple siempre. Pero tiene una G, y la G es la constante gravitacional. Sucede que si esa constante gravitacional variase solamente 1 partido por 10 con 60 ceros, ninguno de nosotros podríamos existir. Y eso es porque eso es lo que mantiene la Tierra en su lugar, en su posición. Y esa es la que mantiene la Luna en su posición. Si le variamos solamente un poquito, eso inmediatamente se va a desarmar. Se desarma la galaxia, se desarma la Tierra con su Sol, y la relación entre los planetas, todo se va a variar. Y todo eso va a producir finalmente un desastre. Entonces, esta es solamente una. Ya vamos a ver cuántas son las que tenemos que tener en cuenta. Si alguien dice que no está sorprendido por las características que tiene el universo, está enterrando su cabeza en la arena. Estos atributos especiales son sorprendentes y poco esperables. Se fijan, este es otro físico, David Deutsch, es físico de la Universidad de Oxford, y un hombre, digamos, de gran prestigio. Otro más, Sir Martin Rees, otro doctor en astrónomo de la de la Fellow of Trinity College, de la Universidad de Cambridge. A donde sea que la física mire, se ven ejemplos de sintonía fina, es decir, que ha sido ajustado en una forma exacta. No por casualidad, con toda voluntad en un valor exacto, tal como era G, como vieron recién. El mismo Stephen Hawking, que fue podemos decir, un enemigo de Dios, un resentido de Dios, escribió siempre contra Dios, tratando de desacreditarlo o, por último, decir que no existía. Este físico teórico cosmólogo, ¿no es cierto?, que es bastante conocido también en la Universidad de Cambridge, ya murió hace un par de años, dijo, el hecho sorprendente es que los valores de estos números, las constantes universales, parecen haber sido ajustados finamente para así hacer posible el desarrollo de la vida. Mire cómo tenía que doblarse ante este hecho, de que había sido números ajustados, no dice por quién, pero que simplemente el desarrollo de la vida no había sido posible sin eso. Y por último, el doctor Paul Davies, que es un físico que recibió el premio Templeton. El premio Templeton es el premio Nobel de la física. Y él dijo, para mí hay una poderosa evidencia de que hay algo más detrás de todo esto. Parece como si alguien ha ajustado finamente los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abismante. Y ahí salió una palabra muy importante, diseño. ¿Qué es lo que es diseño? ¿Qué es lo que nos dice el diseño? Y yo les cuento, el diseño es justamente la parte básica de todo esto, porque para que haya diseño, tiene que haber un diseñador. Los diseños no se hacen solos. Vamos a verlo en otro tema que viene posteriormente, sobre el diseño que es bien específico. Ahora, la física moderna revela que hay un diseño en cada fibra del universo. En 1960, los físicos han reconocido que las condiciones iniciales y las leyes de las constantes de la física están finamente calibradas para permitir la vida. Aún pequeñas alteraciones de esos valores de factores independientes, tales como la velocidad de la expansión del universo, la velocidad de la luz, la fuerza gravitacional o la atracción electromagnética, si eso no estuvieran exactas, la vida sería imposible. Todas estas cosas son las que es lo que se ha llamado las coincidencias antrópicas. Un nombre, no importa que se lo memoricen, pero lo importante es ver que se ha reconocido de que hay un ajuste fino del universo. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un video que es muy interesante. Habla justamente de Richard Dawkins, el evolucionista que escribe, es el mayor escritor contra la creación y evolucionista. Ha escrito muchos libros y habitualmente se le invita a los debates, se le invita a hacer presentaciones
en centros de estudio. El año pasado fue a Chile a propósito, a este centro de estudios que le gusta presidir al senador Girardi. Y Dawkins reconoce, en lo que van a escuchar ahora, el diseño del universo y espera que se encuentre luego un futuro Darwin cósmico. Porque él dice, la biología ya reconoció a un Darwin de la biología, que fue Charles Darwin. Pero ahora están esperando que aparezca un Darwin cósmico para explicar todo este diseño que hay en el cosmos, en el universo. Vean lo que dice. Como científicos, ambos creemos que el universo es preciso y articulado. Yo creo que el universo es así porque hay un Dios creador detrás de él. Ahora, ¿cómo ves tú esta precisión del universo? Bueno, John, yo decía que el universo era un extraño accidente, que es lo opuesto a lo que tú crees. Por muchos años, de hecho muchos siglos, se veía que era obvio que no podía ser un extraño accidente, porque solo tenías que ver las criaturas vivientes con una magnífica diversidad, como la que vemos en este museo, y cada cosa parecía diseñada. Así que era claro. Aquí, como científicos, ambos creemos que el universo es preciso y articulado. Yo creo que el universo es así porque hay un Dios creador detrás de él. Ahora, ¿cómo ves tú esta precisión del universo? Bueno, John, yo decía que el universo era un extraño accidente, que es lo opuesto a lo que tú crees. Por muchos años, de hecho muchos siglos, se veía que era obvio que no podía ser un extraño accidente, porque solo tenías que ver las criaturas vivientes con una magnífica diversidad, como la que vemos en este museo, y cada cosa parecía diseñada. Así que era claramente absurdo sugerir que se debía a un extraño accidente. Darwin apareció y mostró que no fue un extraño accidente, ni tampoco fue diseñado, sino que hay un tercer camino, y es en el caso de la biología, es la evolución por selección natural, la que produce una imitación muy cercana de algo diseñado. No es diseñado, lo sabemos ahora y entendemos cómo ocurrió, pero luce como diseñado. Ahora, el cosmos no ha tenido aún su Darwin. No sabemos aún cómo las leyes de la física llegaron a existir, cómo las constantes físicas llegaron a existir. Así que aún podemos decir, ¿fue un accidente extraño o diseñado? No lo sabemos. La analogía con la biología pudiera desanimarnos en tener tanta confianza y decir que fue diseñado, porque ya nos quemamos los dedos antes del siglo XIX, cuando la biología se veía evidentemente diseñada. En el caso del cosmos, un extraño accidente o diseño, no lo sabemos. bueno, se fijan ustedes como él proclama de que ya se va a encontrar el Darwin cósmico, el Darwin que va a mostrar que el diseño se hizo por otra vía, por una tercera vía, lo cual simplemente es una cosa irracional, pero no importa, eso es lo que importa, lo que dijo él. Les presento ahora un escritor que se llama Eric Metaxas. Él escribió un artículo muy famoso en el Wall Street Journal en el año 2014. Y este artículo se llamaba La ciencia cada vez se inclina por apoyar el caso de Dios. Y esto dentro de un diario así, el Wall Street Journal, es muy raro porque las cosas religiosas en general se evitan. Y desde entonces ese artículo ha sido leído miles de veces, cientos de miles de veces. Y de hecho es el artículo más popular que se ha escrito en este diario del Wall Street Journal. Veamos qué decía. Él comentaba de que en la revista Times, hacía un tiempo atrás, había publicado que Dios, se hacía la pregunta, mejor dicho, en la portada, ¿acaso Dios había muerto? Porque cada vez en ese tiempo, en esos años, hace 54 años atrás, 1966, muchos aceptaban que Dios estaba obsoleto, que ya a medida que la ciencia cada vez sabía más y progresaba en su conocimiento, menos necesidad había de un Dios para explicar el universo.
y para explicar la ciencia también, la biología. Y ese mismo año el astrónomo Carl Sagan, que está en la foto de abajo, anunciaba que habían dos importantes criterios para que un planeta pudiera sustentar vida. Primero, tener el tipo correcto de estrella, un sol, que la nuestra era la perfecta, pero también era tener una distancia correcta a esa estrella. Y esto permitiría, según sus cálculos, que hubiese por lo menos un septillón de planetas que serían capaces de sustentar la vida en el universo. Un septillón es un enorme número de planetas según ese cálculo, claro, eran dos condiciones solamente. La cercanía correcta a la estrella y el tipo correcto de estrella que no fuera las estrellas que son explosivas. Así que no destruiría sus planetas. En vista de esto, hubo tanto interés que se creó un proyecto SETI, que el proyecto SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y se hizo basado principalmente en este gran telescopio que se llama Arecibo en Puerto Rico. Y se comenzó a operar más o menos del año 60 en adelante, eh, escuchando señales del espacio. Supuestamente a veces mandaban señales y a veces o sea, permanentemente recibían señales del espacio, señales electromagnéticas, ¿se entiende? Ahora, el espacio produce muchas señales electromagnéticas que son simplemente rutinarias de la naturaleza, como ruido estático, ¿no? Que no tienen ninguna importancia. Pero lo que ellos estaban esperando era una señal que fuera con mensaje, que tuviera código, que se pudiera ver claramente que era de una mente inteligente. Bueno, pasaron los años y hubo un silencio absoluto. El universo no habló. Hasta que finalmente el Congreso de Estados Unidos, en el año 1993, le quitó los fondos a SETI. Pero se escuchó hasta años después, hasta el año 2014, con fondos privados. Simplemente los investigadores habían descubierto en todo este tiempo nada, absolutamente nada. Nunca una señal inteligente que pudiera decirse que venía de otro ser inteligente del espacio. Los rumores que Dios había muerto eran demasiado prematuros. Se habían adelantado demasiado, porque las cosas, a medida que se fueron conociendo más del universo, quedó cada vez más claro que había mucho más factores necesarios para la vida en un planeta. Por lo tanto, los dos parámetros que Sagan dijo en un momento, necesarios para sustentar la vida, comenzaron a crecer, a 20, a 30, a 50. Hoy día, estos parámetros, estas condiciones indispensables para que haya vida, son 200, que son 200 parámetros conocidos para que un planeta sostenga vida. Y cada uno de estos parámetros debe ser perfectamente cumplido, o si no, todo el sistema se derrumba. O sea, no se trata que falte uno, tienen que estar todos, para que el planeta no se derrumbe, la vida no se derrumbe. Porque es muy difícil mantener la vida en el universo. Ahora, la pregunta es, habiendo dicho lo anterior, ¿podría cada uno de estos 200 parámetros, de 200 condiciones, haberse creado al azar, por accidente, por casualidad, simplemente en un planeta? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Porque requiere bastante menos fe asumir que una inteligencia creó estas condiciones perfectas y no que se crearon por casualidad, por azar, por accidente. ¿Podría entonces haber vida en otro lugar? Esta es la pregunta que me hicieron ayer. Y la respuesta es sí. Si Dios hubiese creado sobrenaturalmente, como lo hizo en la Tierra, estas 200 condiciones excepcionales para que hubiese vida en otros planetas, la respuesta es sí. Pero que éstas se den en forma aleatoria, casual, en otra parte del universo, no es posible, porque las cosas no suceden por casualidad. Cuando estamos hablando de estas condiciones, estamos hablando de cosas especiales, condiciones especiales que se dan no en forma natural, sino que tienen que ser absolutamente planificadas. Es la posibilidad, si la calculamos, es como lanzar una moneda al aire y que ésta caiga 10 trillones de veces seguida en cara. ¿Sería posible esto? Esa más o menos es una equivalencia, lo que sería que encontrásemos un planeta con 200 condiciones de casualidad que se formaron para poder sostener la vida. Y le repito el versículo de ayer, Isaías 45:18.
Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, la planeta Tierra, ¿por qué somos tan especiales? Vamos a analizar un poquito los detalles. Se dice que el planeta Tierra es el gemelo, tenemos un hermano gemelo aquí en nuestro sistema solar, que es Venus, porque tenemos el mismo tamaño más o menos. Eh, pero, claro, será el mismo tamaño, pero somos tremendamente diferentes unos con otros, porque Venus tiene una atmósfera que está formada por CO2 y internamente tiene lluvia también, pero lluvia de ácido sulfúrico, no lluvia de agua. Venus no tiene un campo magnético, por lo tanto, es muy importante lo que les voy a mostrar después, campo magnético. La Tierra gira hacia el este, Venus gira hacia el oeste, están girando al revés, cada una gira para su lado. Y eso es tremendamente importante cuando se trata de explicar la teoría nebular de la formación de los planetas según la evolución. Lo vamos a ver en un tema como en 10 días más, ese tema. Pero es muy importante por eso. Nuestra atmósfera tiene 21% de oxígeno. Ellos, el Venus tiene 0. Pero nuestra presión es de una atmósfera y la de ellos en la superficie es de 92 atmósferas. Y esto les cuento una anécdota. Cuando se fue a descubrir este planeta, se fue a descubrir, a investigar Venus, se mandó esta sonda que se llama la sonda Venera, que lo mandaron los rusos. Y la sonda Venera viajó hasta Venus, llegó, se metió a la atmósfera y cuando iba entrando a la atmósfera de repente colapsó, se reventó hacia adentro, se implosó. Y no sabían qué pasaba. Mandaron una segunda sonda, pasó lo mismo, hasta que se dieron cuenta de lo que pasaba era la presión que había. Y después ya la tercera sonda fue como un submarino, que pudo llegar finalmente a la superficie, tomar fotos y hacer otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasaba? En la superficie de Venus hay 92 atmósferas, que equivale como a sumergirse en el mar a 1000 metros de profundidad. Por si no lo saben, nosotros no podemos llegar a 1000 metros de profundidad, porque es demasiada profundidad que eso revienta cualquier cosa. Menos bucear, eso es imposible. Pero otro tema. Nitrógeno 3,5%, nosotros tenemos 78% en la Tierra, pero la temperatura también que tenía Venus en su superficie era de 467 grados centígrados. O sea, una superficie calientísima, de hecho es el planeta más caliente por el efecto invernadero que tiene de esta capa que tiene de CO2. Y por lo tanto somos muy diferentes al gemelo. Ahí tenemos la Tierra, que es un gran contraste. Está hecha a propósito para la vida y cuando se compara, ¿no es cierto?, con Venus, esta es la foto de Venus, a 467 grados centígrados, totalmente rocosa, sin ninguna vida, sin ninguna posibilidad de nada, cero oxígeno, cero agua, nada para vivir. Nuestra órbita. Nosotros orbitamos alrededor del Sol en una órbita casi circular. Es una órbita que tiene una pequeña desviación, un 2%. Y esta órbita nos permite, por lo tanto, estar en la zona habitable. La zona habitable es aquella zona en la cual puede haber agua líquida. Así se define. El otro planeta que también está en la zona habitable es Marte. Somos 2 planetas solamente. Todo el resto está fuera de la zona habitable, o muy caliente o muy fría. Por lo tanto, tenemos el gran privilegio de estar en esta zona. Cuando vemos temperaturas, podemos ver Mercurio 430 grados centígrados, Venus 467, Marte menos 50, Júpiter menos 130, Saturno menos 185, Urano menos 200. Y así, todos los planetas tienen temperaturas bajísimas o altísimas. Y nosotros, 15 grados centígrados promedio. Miren qué hermosa temperatura. Y no es por casualidad, es porque está puesta en el lugar exacto que tenemos que tener, y en una órbita casi circular, o sea que no varía con el tiempo, con las estaciones. Cuando va dando vuelta alrededor del Sol, no va variando grandemente. Es así, como la distancia que tenemos al Sol de 149 millones de kilómetros, más o menos 2%, es justo lo necesario. Si tuviésemos un 5% más lejos del Sol, pero 5% más cerca del Sol, haría hervir los mares y se evaporarían,
por el calor que recibirían. Y si estuviésemos un 5% más lejos, los mares se congelarían por el frío que tendríamos, la falta de calor. O sea, estamos en el lugar justo. La rotación de la Tierra es justamente es lo necesario, cada 24 horas, que lo vamos a ver al final también. Si fuese más lenta, si rotara más lenta la Tierra, calentaría muchos lados expuestos al Sol, por lo tanto habría grandes temperaturas. Pero si rotase más rápido, que en 10 horas, digamos así, impondría vientos que nadie podría sostenerse en pie, hasta las vacas volarían por este viento. O sea, no se podría mantener la vida como se conoce. Campo magnético ahora es muy importante. Nuestro campo magnético, eso que marca las brújulas, ¿no es cierto?, los compases, no es solamente para los compases. La importancia que tiene es que nos protege, es nuestro gran escudo de los rayos cósmicos del Sol. Y pasa lo que se ve aquí en el dibujo. El Sol dispara sus rayos solares, sus rayos cósmicos, los vientos solares, y estos chocan, como se ve allí, contra nuestro campo magnético, y se va por los lados, lo rodea, y no lo afecta directamente. Solamente una proporción de esos rayos cósmicos traspasa el campo y alcanza a llegar a la superficie. Una pequeña proporción. ¿Qué pasaría si no fuese así? Si no tuviésemos este campo magnético que nos protege. Significaría que se dañaría nuestro ADN, primero que nada. No, simplemente nuestro ADN se mutaría y nos moriríamos por deformación. Segundo, debilita las redes de transmisión de electricidad, las redes de comunicación, los equipos eléctricos se afectarían. Habría un tremendo daño dentro de nuestra Tierra, pero estamos protegidos por este campo magnético. Y recuerden que Venus no lo tiene. La atmósfera terrestre también es una maravilla. Ahí hay una foto satelital donde está la capa celeste, es nuestra atmósfera, que es muy delgadita. ¿Y por qué tiene ese tamaño? Porque la Tierra tiene el tamaño correcto para tener esa atmósfera, porque tiene la gravedad suficiente para atraer esa atmósfera delgada. Pero para que esa atmósfera delgada produzca una presión atmosférica adecuada para la vida, para que nosotros podamos vivir acá. Es decir, está todo sintonizado, tamaño de la Tierra, atracción gravitacional, tamaño de la atmósfera, presión atmosférica para que nosotros podamos vivir. Está todo sintonizado para que podamos vivir. Si la Tierra fuese más grande, tuviese más volumen, fuese un tamaño como Júpiter o Saturno, tendríamos demasiado helio. Por lo tanto, no sería la misma atmósfera. Nuestra atmósfera está formada también por proporciones exactas para mantener la vida. El oxígeno es 21%. Si fuese más de 21% sería tóxico. Y de hecho se producirían muchos incendios que serían inapagables, porque el oxígeno es absolutamente necesario para producir con el combustible el incendio. Si estuviéramos llenos de oxígeno por todas partes, o sea, más de 21%, simplemente no podría haber vida porque se incendiaría todo. Ahora, si fuese menos de 10%, por ejemplo, 12%, nuestras células no podrían respirar. Habrán escuchado muchas veces de personas que se meten a estanques de petróleo, estanques de otros líquidos, o que han estado encerrados mucho tiempo, no hacen más que bajarse del estanque y se mueren de inmediato por falta de oxígeno. Por lo tanto, el 21% es una maravilla. Y la fotosíntesis hay que ayudar. El CO2 también es de un 0,04%. Si tuviésemos más de este 0,04%, sería imposible la vida animal y humana, porque al haber menos CO2 en la atmósfera, no se podría producir la fotosíntesis. Y eso significaría que no podría haber vida vegetal, o si hubiese más sería veneno. Entonces está justo en un límite de 0,04 para permitir la vida vegetal y para permitir la vida humana también. O sea, está regulada justo. El nitrógeno, 78%, y es inerte. ¿Y por qué es inerte? Porque tiene una triple unión. El nitrógeno del aire es inerte porque no se recombina, porque tiene una férrea unión entre las moléculas. Y por eso que el nitrógeno, para poderlo conseguir para la agricultura,
se necesita hacer a través de procesos de bacterias y haciendo la amonia, y finalmente eso es el salitre, que es nitrógeno que se ha hecho como nitrato, el cual se abona a la tierra, en fin, y tiene todo un proceso diferente. La luz del sol. La luz del sol que parece tan gratis, ¿no es cierto? Está allí. Pero la luz del sol también es otra maravilla, porque nosotros tenemos un espectro electromagnético. Es decir, el sol nos manda a nosotros de todo tipo de rayos. El que nosotros vemos es la luz, que es una línea muy delgadita donde está la flecha amarilla ahí abajo. Esa es la luz del espectro electromagnético que podemos ver como luz visible. Pero todo el resto no lo vemos, porque son luz ultravioleta, rayos X, son rayos gamma, o son infrarrojos, o son microondas, o son ondas de radio. Todo eso se puede ver hoy día, y se han hecho satélites, se han hecho telescopios para medir, para poder leer todas esas otras frecuencias. Ahora, volviendo a la luz visible, nosotros tenemos una luz maravillosa, que es la que nuestros ojos son los que mejor captan, es la que se filtra muy bien en la atmósfera y nos llega a nosotros la luz exacta para no tener daño en nuestros ojos, y tiene todas las características necesarias para que el ser humano la disfrute. Y por cierto, la fotosíntesis, ahí está la fórmula de la fotosíntesis, donde se ocupa CO2, se ocupa agua, se ocupa luz, y como resultado de esta fotosíntesis que se produce dentro de las hojas verdes, entrega azúcar, C6H12O6, que ese es alimento para nosotros y para las plantas, y nos regala oxígeno a la atmósfera. ¡Qué maravilla! ¡Qué intercambio más bueno! Y todo eso, por cierto, es diseñado. Ahora, el agua de la tierra es única. El agua también es un producto que tal vez ustedes no lo han apreciado, pero déjenme contarles varias cosas. La Tierra es el único planeta conocido que tiene agua líquida en su superficie. Y lo voy a repetir. El planeta Tierra es el único planeta conocido en el universo que tiene agua líquida en su superficie. En el sistema solar, ninguno tiene agua líquida en su superficie. Tienen hielo, algunos de ellos. Hielo es hielo, por supuesto, a una temperatura muy baja, agua a temperatura muy baja, pero no tienen agua líquida. El hecho de que haya 15 grados promedio de temperatura en nuestro planeta significa que se permite el agua líquida. Y al permitir agua líquida se permite una cosa maravillosa, la vida. Sin agua líquida no puede existir vida. La vida es indispensable que tenga agua líquida. Por lo tanto, ya es otra condición que va de la mano de la anterior. Ahora, la pregunta, como decía, ¿por qué nosotros tenemos agua líquida y los otros no? Según los cosmólogos, es imposible que nosotros tengamos agua líquida por forma natural, pero está. Algunos postulan de que no, que está en una roca seca y que de repente le cayeron millones de asteroides que eran de hielo seco y de ahí se llenó los mares. Pero eso falla, porque cuando se ha medido el deuterio que tiene el agua del mar, es mucho menos de la que tienen el agua seca que tienen las rocas estas de hielo seco que andan volando, que son los cometas. Se han mandado sondas a los cometas y se le ha medido cuál es la composición química. Y tiene mucho más deuterio que lo que tiene el agua del mar. Entonces, ¿de dónde salió el agua? Según ellos, esa agua no se pudo haber condensado y no debería existir, pero está. La Tierra también hace que tiene una proporción entre agua y tierra exactamente de un 70%, o sea, el 70% de superficie de agua, 30% de tierra. Y esto es un muy buen regulador de temperatura, porque el mar, el agua, retiene temperatura y después la suelta. O sea, es un gran regulador de temperatura. Por lo tanto, nosotros tenemos ese gran privilegio y que tenemos entonces diferencia entre día y noche muy pequeña, ¿ya? Marte, que no tiene agua líquida, que no tiene agua en la superficie,
tiene diferencia entre día y noche de 100 grados centígrados. O sea, es como decirle a ustedes que en Villa Alemana, por ejemplo, anoche tal vez habrá habido 10 grados en la noche. Bueno, si hubo 10 grados, en el día va a haber 110 grados centígrados. O sea, nadie podría vivir simplemente porque eso mataría a todos los seres vivientes. Ahora, ¿cómo se mantiene esta agua? Y este es otro tema, pero es importantísimo. ¿Cómo protege la atmósfera esta agua líquida? ¿Por qué el agua no se escapa al espacio? ¿Y por qué digo que se escapa al espacio? Porque todos los gases que son menores, gases que son livianos, escapan al espacio. El hidrógeno se va al espacio, el helio se va al espacio. Pero ¿qué pasa con el agua? Bueno, el agua justamente tiene un proceso diferente. El agua, hay tres formas de perder el agua en el planeta. Uno es a través de los vientos solares, que pasen vientos solares y arrastre el agua y se la lleve. La segunda es el campo eléctrico. Y la tercera es la fotólisis. Le voy a explicar muy fácil qué es lo que es cada cosa. Campo magnético ya hablamos que es el que nos protege los rayos solares. Por lo tanto, el hecho de que haya vientos solares no nos afecta tanto porque el campo magnético nos va a proteger. Así que es una forma poco habitual de que perdamos agua por esa forma. Este es el campo magnético. La Tierra está a la mano derecha, lo que es azulito ahí. El campo magnético nuestro es prácticamente nada, prácticamente no tenemos campo eléctrico. Venus, sin embargo, tiene este enorme campo eléctrico, entre 5 y 10 veces más que la Tierra. Entonces, decimos, "Ay, gracias a Dios que no tenemos campo magnético, porque si no perderíamos el agua". Sí, efectivamente, así es. ¿Y qué es lo que hace el campo magnético? El campo magnético, al fluir, ¿no es cierto?, por el agua, separa el hidrógeno del oxígeno, y cuando ya están separados, se van al universo, se van para afuera. Y así se destruiría el agua que tenemos en nuestro planeta. Pero como no tenemos campo eléctrico, no sucede. Y la fotólisis, por último, es la luz ultravioleta, ¿ya? La que golpea las moléculas de agua y las separa también entre oxígeno e hidrógeno. Pero ahí el efecto fotolítico. Pero ahí se produce otro efecto, que se atrapa el agua y se atrapa por una capa que hasta ahora no la he mencionado, que es la capa de ozono y la capa de frío. ¿Y qué es lo que sucede? El agua no puede salir más allá de una altura, porque hay una trampa de agua. A medida que el agua va subiendo, el H2O va subiendo, se va enfriando cada vez más. Y cuando llega a un límite, donde está más o menos esa como, ¿cómo se dice? Mushroom, eh, ese hongo que se ve ahí arriba, allí es el límite. Hasta ahí llegó nomás, porque está demasiado fría. Y ahí se produce la inversa. El agua comienza ahora a caer porque tiene demasiada densidad, demasiado peso. Y esto es lo que se llaman las nubes cumulus nimbus, las cuales tienen gran cantidad de convección interna y frío arriba, y simplemente empieza a caer granizo, nieve o lo que caiga, y cae nuevamente a la superficie. Hasta ahí llegó el agua nomás, no sigue para arriba. Ese es el límite por frío. A propósito, un avión nunca puede meterse dentro de estas nubes porque son tremendas turbulencias que hay adentro y es muy peligroso. Entonces, cuando se ha separado por la luz, radiación ultravioleta, oxígeno e hidrógeno, parte de ese oxígeno se mezcla nuevamente con el oxígeno que está presente, y se forma ahora un O3. O3 es el ozono. Y se produce, por lo tanto, al formarse todas estas moléculas de O3, se produce una capa de ozono arriba de la troposfera, abajo de la estratosfera. Y tenemos entonces una capa de ozono. Y esa capa de ozono es muy importante porque no permite el paso de la radiación ultravioleta hacia abajo, y también impide que el agua siga subiendo hacia arriba. Entonces tenemos ahí una verdadera trampa de agua que evita que se pierda más, que se pierda el agua de la Tierra. Por eso es que nosotros tenemos agua líquida en la Tierra, porque tenemos una capa de ozono, porque tenemos una trampa de frío, la cual impide que siga más arriba esa famosa agua. Y como premio también tenemos que el ozono, el O3, se fijan ahí en verde,
nos filtra una gama más grande todavía de irradiación del Sol. Entonces el O2 nos filtra una parte y el O3 nos filtra otra parte. Tenemos también en este mundo gran biodiversidad, una cantidad enorme de creación de animales, de bacterias, de virus, de hongos, de, de pájaros, de todo, de artrópodos, de peces, y todo esto en una gran combinación. El pecado está entre medio, o sea, aquí no vamos a ocultar eso. El pecado está entre medio y ha echado a perder muchísimo la relación que tenemos con ellos y tienen entre ellos. Pero eso no quita que no ha sido una creación maravillosa y con características que son sorprendentes en toda su magnitud. Ahora, fíjense ustedes, el Sol y los astros que nos rodean también son nuestros amigos, porque el Sol tiene una estabilidad que no la tienen los otros soles del resto del sistema solar. Disculpa, del sistema galáctico nuestro. Nosotros tenemos muchos soles, millones de soles alrededor nuestro. Y estos soles, o estrellas, llamémoslo así, son o enanas o gigantes rojas. Incluso van en pares, van rotando una alrededor de la otra, son binarias. Gran cantidad de las estrellas que se ven afuera son dos que están rotando, son binarias. Eso no se sabe mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas gigantes rojas, estas enanas rojas? Lanzan llamaradas a sus planetas y les arrancan la atmósfera y los queman simplemente. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, nuestro Sol es amable, nuestro Sol es muy bien educado, nuestro Sol siempre está estable, mandándonos los rayos cósmicos que podemos soportar y nunca haciéndonos un escándalo. Eso es bien importante. Realmente, si lo piensan, no es casualidad, primero que nada. Y también el Señor nos puso una serie de planetas gigantes, que son planetas gaseosos, de hecho. No son planetas metálicos como la Tierra, como Júpiter, como Mercurio, Venus, Marte y la Tierra. Son los metálicos. Todos estos son gaseosos. Y estos planetas gaseosos tienen tanto tamaño que atraen por su gravedad a todos aquellos asteroides que vienen volando y que podrían impactar la Tierra. De hecho, se sabe de que si la Tierra no tuviese todos estos vecinos, que son como los cazamoscas, la Tierra sería impactada 1000 veces más de lo que ha sido por asteroides. Así que es una bendición tener a Neptuno, a Urano, a Júpiter y a Saturno en el vecindario, digamos. ¿Sí? Nuestra Luna. La Luna también es una cosa muy maravillosa. En algunos de los estudios que tenemos del espacio y la creación, ahí vamos a estudiar cómo la Luna pudo haberse formado. Y la verdad es que es muy difícil el tema, porque según los expertos en Luna, dice que la Luna no debería existir. La Luna no tiene razón de ser, no debería estar allí, pero está. Pero en fin, es un tema que vamos a ver después. La Luna tiene una órbita alrededor de la Tierra y que ejerce una regulación a la Tierra para mantener su inclinación de 23,5 grados. La Tierra tiene una inclinación, la ha tenido siempre. Cuidado. Muchos piensan de que esto se produjo por el diluvio. No, ha estado siempre allí. Y la Luna es la que le da la estabilidad, la que le mantiene siempre en su lugar. ¿Y por qué digo que ha estado siempre? Génesis 8:22 nos dice, mientras la Tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Es decir, lo que nos está diciendo es que por la inclinación nosotros tenemos las estaciones. No es por casualidad, es porque está en la inclinación y eso permite que haya diferentes estaciones. Nuestra ubicación ahora de la Tierra es donde está la flecha en la galaxia, me refiero. Esta es la galaxia de la Vía Láctea. Nosotros estamos allí, donde está la flecha, el Sol. Estamos entre brazos. No estamos metidos en el medio de un brazo donde estaríamos llenos de estrellas alrededor. Estamos entre brazos, por lo tanto nos permite una vista completamente abierta
una gran visibilidad hacia el resto del universo. Y estamos suficientemente lejos del centro de la Vía Láctea, que es muy radioactivo. Entonces, para permitir la vida tenemos que estar en la posición exacta, justamente donde estamos. Ahí tenemos otra visión de la Milky Way, que es la Vía Láctea, y podemos ver arriba también una foto de cómo se ve parte de los brazos, de lo que estamos hablando. Ahí está nuevamente el brazo. Y aquí abajo hay una foto compuesta de cómo sería la Vía Láctea, con diferentes fotos que se pueden uniendo, con el centro de la Vía Láctea al medio, que es el que es tan radioactivo. Así más o menos es un plato. Entonces, con todo lo que hemos dicho, el campo magnético, la luz ultravioleta, el ozono, el oxígeno, la luz visible, el nitrógeno, la presión atmosférica, el agua, la gravedad, el tamaño de la Tierra, todo es un conjunto que va trabajando como un reloj para permitir la vida. Y eso es lo maravilloso. Cuando tenemos no solamente un sistema, sino que hasta 200 sistemas, como decía, que están y tienen que funcionar juntos para que permita la vida en la Tierra. ¿Por qué? Para que fuese habitada, Dios la creó. Quiero revisar un poquito antes de terminar. Estoy pasadísimo de tiempo. Aquí mejor corto. Dile nomás No, para para nada. terminar la presentación. Ya. A ver, un principio primero. Aquellos que creen que la vida se creó sola a través de químicos, por supuesto que tienen la sospecha de que en otros planetas la vida pudo haberse producido de la misma forma. Por lo tanto, de esa forma dicen, bueno, significa que también evolucionó la vida en otros lados y que lo mismo que sucedió en la Tierra debe suceder allá afuera. Por lo tanto, debe haber millones, billones de planetas con vida. Pero tiene que darse estas condiciones, porque no es tan fácil. Entonces, eso es lo que están buscando, pero exageradamente, afuera, poniendo mucho dinero para ver si hay planetas en otros soles. Y les puedo contestar desde ya, ciertamente que los hay, más todavía. Hay muchos más planetas que lo que hay soles, porque cada sol tiene varios planetas. Entonces tenemos una cantidad enorme de planetas en este universo, ¿ya? Pero el problema es que tengan las condiciones para la vida. El telescopio Kepler se dedicó por muchos años, más de 10 años, a investigar esto y descubrió hasta 4.000 planetas que se llaman exoplanetas en otros soles, en otras estrellas alrededor nuestro, en el vecindario. No es no es en otra galaxia, en nuestra galaxia Vía Láctea. Y se investigó esto a fondo, disculpa, antes de pasar a eso. Hoy ya se jubiló ya este telescopio Kepler ya llegó a su vida útil y ahora lo reemplazó el telescopio TESS. Y esto es lo que descubrió. 4.000, más o menos 4.000 planetas confirmados, exoplanetas confirmados en los soles de las estrellas que están alrededor nuestro. Y de estos 4.000, podemos ver lo que están en rojo, son en la zona demasiado caliente. Los que están en azul están en la zona demasiado fría. Los que están en verde son solamente los que están en la zona correcta, la zona habitable de esos soles, de esas estrellas. Pero la mayoría, como ven abajo, son demasiado grandes. Porque, les repito, tiene que tener un tamaño similar a la Tierra para tener una atmósfera adecuada, para que haya presión adecuada y haya la composición adecuada. Por lo tanto, se restringe a una muy pequeña cantidad de planetas los que pueden sostener la vida. Hay un sistema que se habló mucho, que era el TRAPPIST-1. Se mandó una tremenda noticia a la NASA de que había encontrado muchos planetas, que 3 estaban en la zona habitable, que era fantástico. El TRAPPIST-1 es esa estrellita roja que se ve arriba, es del tamaño de Júpiter. Y la comparada con el Sol es mucho más pequeña. Y se dijo que eran 3, que podía haber agua líquida, que no estamos solos, que serían habitables, que serían sorprendentemente similares a la Tierra y que podría cambiar la historia de la humanidad. Esta fue la noticia que se tiró la NASA. Pero fueron noticias como para buscar fondos nomás, porque la verdad de las cosas es que es una enana roja muy inestable, que le arrancaría la atmósfera con sus disparos de rayos cósmicos. Segundo, la inestabilidad no permite la vida, porque al tener tanto calor, tanto frío, nadie puede vivir así.
Las órbitas son muy estrechas. Esos planetas que dice que están en la zona habitable tenían órbitas alrededor de esa estrella de 1,5 días, 2,4 días y 12 días. O sea, estaban volando alrededor. Así. Y esto significaba que estaban bloqueados también. Al estar tan cerca, estaban bloqueados. Bloqueado es como la luna. La luna está bloqueada a la Tierra. O sea, la luna siempre nos mira con la misma cara. Estos planetas también siempre miran a esa estrella, TRAPPIST-1, con la misma cara. Por lo tanto, siempre tiene calor esa cara y la otra está fría. Por lo tanto, no puede sostener vida. Así no se puede sostener vida. Bien, ya voy terminando. Entonces, la posibilidad de que un planeta con estas características, dice el doctor Guillermo González, es 1 en dividido por 10 elevado a la 15 potencia. Imposible. No puede haber un planeta con características como la Tierra por casualidad. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuántos días, cuántas horas tiene nuestro día? Todos van a contestar 24 horas, pero saben que no. Son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Es decir, ¿por qué? Porque sucede lo siguiente. Cuando la Tierra va dando vuelta y gira un giro entero sobre su eje 360 grados, eso se demora solamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Pero la Tierra siempre tiene como referencia al Sol, porque nosotros nos medimos referente al Sol. Y el Sol se ha movido, porque el Sol se va moviendo permanentemente alrededor de la galaxia. Ahí tenemos la figura. Nosotros no estamos detenidos. Cuando estamos nosotros en el Ecuador, estamos volando a 1670 kilómetros por hora. El Sol alrededor de la galaxia va a 828.000 kilómetros por hora. Y la galaxia alrededor del clúster de las galaxias, que están un montón de galaxias juntas, 2,1 millones de kilómetros por hora. O sea, en absoluto estamos detenidos. Por lo tanto, este movimiento que les decía recién, que la Tierra va persiguiendo al Sol y el Sol se le va moviendo, significa que tiene que girar 1 grado más para poder llegar a las 24 horas. Por eso es que nosotros tenemos algo habitualmente equivocado. Y con este verso cierro. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un hermoso versículo.